Maquinos, aquí estamos de nuevo para hacer un tutorial en esta ocasión de Eder Wars. Os voy a hacer una pequeña introducción antes de explicaros cómo funciona porque es importante. Este juego sabéis que salió por campaña de mecenazgo y desde la compañía nos mandaron un mensaje a los mecenas para decirnos que el libreto de reglas que nos había llegado a los mecenas estaba erróneo, se habían equivocado, no sé si porque ellos habían mandado otro archivo a imprenta o porque desde la imprenta tenían varios archivos y habían cogido el antiguo, no sé por qué leches, pero decían que estaba equivocado. Eso me hizo plantearme, ¿le echo cuenta a este juego ahora o me espero a que manden el original? Porque ellos nos mandaron, o sea, el original, el archivo final. Porque ellos nos mandaron un PDF para que los que tuviéramos el juego pudiéramos jugar igualmente, pero yo no le he echado ni cuenta, la verdad. Y después de pensarlo, digo, voy a liarme la manta a la cabeza y vamos a ver cómo se lee o qué tal entendible es este manual. ¿Por qué? Pues porque los mecenas no tenemos problemas, pero la gente que lo hayáis comprado en tiendas, porque este juego ya está en venta en algunas tiendas, lo que vais a tener es este. Entonces hay un pequeño problema, ¿no? Así que para eso estamos. De todas maneras ya os confirmo una cosilla y es que el manual está perfectamente, yo al menos lo he entendido perfectamente, el juego es jugable, se juega bien. Y el único problema que tiene es esto, objetivo, que para empezar está mal escrito, y esto de aquí abajo, que no habla para nada de los objetivos. Y eso te puede llevar a la duda de qué va este juego. En el momento en el que te mires los cartoncitos de jugador, te vas a enterar de que el juego va de esto, de las guerras del éter. Tienes que conseguir éter. ¿Cuándo termina el juego? El objetivo del juego, pues está aquí abajo marcadito. Te dice que ganes 5, 6, 7... según si la partida es de 4, 3 o 2 jugadores. Es decir, que si es de 2 jugadores gana el jugador que alcance 7 éteres primero. Y si es de 4 jugadores ganará primero, ganará el jugador que consiga 5. O sea, es facilillo, ¿no? Pero claro, os tenéis que parar a leer componentes porque esto por desgracia no está en el manual. Ahora, dicho esto, vamos al suelo. Bueno, pues aquí estamos con lo que es el tablero, que a mí realmente me recuerda mucho al símbolo de Chrome. Y, o sea, a lo mejor se han intentado inspirar en eso, a lo mejor no, pero me hace gracia, ¿vale? En el tablero nos vamos a encontrar esto, que es un resumen de lo que va el turno, lo que va una ronda, mejor dicho, y una ronda está dividida en 7 fases. Una vez terminemos por la séptima fase, volvemos a reiniciar y el juego continúa hasta que se alcancen los objetivos que os he comentado anteriormente. Y aquí abajo tenemos otro pequeño resumen que, si os dais cuenta, es... este dibujito es lo que está aquí, por lo tanto, esto sirve para resumir lo que ocurrirá aquí. Este dibujito es lo que está en esta zona roja, por lo tanto, toda esta zona de aquí sirve para resumir esto. Y este dibujito de aquí abajo, ahí lo estáis viendo, es justamente esto, que igualmente sirve para resumir. Cada zona tiene su pequeño resumen de qué ocurre en ese sitio, con lo cual este juego es genial, porque una vez os lo aprendáis a jugar, lo más probable es que no se os olvide en mucho tiempo, y si se os olvida, pues es facilillo de recordar. ¿Cómo preparamos el tablero? Pues básicamente tenemos 4 zonas, son 4 jugadores, cada jugador va a ponerse en una de estas zonas. Si os dais cuenta, lo que es la lámina del jugador, todas tienen este recuadrito, que es básicamente la continuación de lo que hay en el tablero. Y es como un búnker, esto forma parte de ese jugador y es lo que va a permitir la interacción más directa entre jugadores. Porque aquí sí hay interacción, pero es de otra forma. Aquí fastidias al jugador en concreto, aquí, bueno, lo fastidias pero de forma diferente. Más adelante lo vamos a ver. ¿Cómo preparamos el tablero? Pues barajamos las cartas de favor. Estas son cartas que básicamente lo que van a hacer es darte ventaja. Las ponéis ahí. Barajáis las cartas de evento. En cada ronda, efectivamente en cada ronda va a haber algo que va a cambiar un poco el sentido de la partida. Los dados estos de mercenarios, que estáis viendo que hay de 3 colores, pues los colocamos en su zona. Zona naranja, zona blanca y zona morada. Y después colocamos los recursos también en su zona. Los recursos son... pues muy sencillito, tenemos cristal, el cristal debería de ser naranja, pero bueno, salió blanco. O sea, digo, debería ser naranja porque el fondo yo lo veo naranjita, pero bueno. Después tenemos coltan, que son como estas piedrecillas así que tienen que estar muy chulas en la vida real si existiera. Plasma, en la zona morada. Tenemos una cosa que se llama energía, carga.
y esto lo ponemos aquí. Estos son cosas que nos van a dar los héroes. Por cierto, estáis viendo, lo tengo todo en cajita. Podemos guardar el juego tal y como nos viene en caja, que es con bolsitas, pero a mí me parece más cómodo así porque es mucho más rápido y mucho más agradable de ponerse a jugar. Simplemente lo que he hecho es buscarme unas cajas que me valgan para esto y ya está. Esto son proteínas y nos queda el éter. El éter es lo más complicado de conseguir, se queda aquí en medio. Tenemos la ficha de control del éter, que no te dicen en el juego dónde lo pones, pero ponerlo ahí porque básicamente esto se lo va a quedar el dueño del dado. Y tenemos la ficha de jugador inicial, que se lo vamos a dar al jugador que vaya a empezar. Esto, cómo decidáis el jugador inicial, ya es cosa vuestra. No me acuerdo siquiera si este juego te dice una forma en concreto de decidir ese jugador inicial, pero yo, sabéis que una de las cosas que suelo hacer es que, por ejemplo, hay 2 jugadores. La verdad es que de la forma más honesta, si es un juego de dados, a lo mejor tiramos los dados y ya está, o más rápido, se hace así, se meten los dados, se baraja, bueno, se baraja, ¿sabéis? Se mezcla y se saca uno, y ese es el jugador inicial. Y a cada jugador le vamos a dar un tablero, un dado de héroe, 5 unidades que son los daditos estos chiquititos. Esto lo pondremos aquí porque es la zona de... o sea, lo que el jugador podrá usar durante su turno, y le van a sobrar otros 5 daditos que son unidades y los pondrán aquí. Estos dados negros son mercenarios, los grandes, los dados del color del jugador grande son los héroes, o es el héroe porque solo hay un héroe por jugador, y los dados chiquititos son unidades. Son los conceptos que tenéis más o menos que ir barajando. Después tenemos 4 cartas por cada jugador, que tampoco importa si son visibles o no, porque cuando el jugador decida qué carta va a usar durante la ronda, pues tendrá que leerla en voz alta, entonces todos los jugadores sabrán con qué está jugando. También se lo queda al jugador, y 2 fichas que sirven para marcar qué héroe se ha quedado. Una vez colocado el tema de los jugadores, yo personalmente os diría que para mayor comodidad a la hora de jugar este juego, de prepararlo, de recogerlo, cada jugador lo metáis directamente todo en una bolsita, todo lo que necesita ese jugador, y que no va a jugar este jugador, se queda en la caja. ¿Que lo va a jugar? Se lo das al jugador que va a jugarlo y él se preocupe de preparar las cosas. Y ya podemos empezar a jugar, que el juego comienza pues por el primer punto, el nuevo día. Hay un nuevo día, ¿y qué ocurre en el nuevo día? Se viene uno a las cartas de evento, descubre la carta, la lee para todo el grupo, y todo lo que venga aquí escrito va a ser lo que condicione esa ronda. En la siguiente ronda se descubrirá otra carta, y así hasta que esto siga avanzando. Pom, 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 pom. No os preocupéis que probablemente antes de que esto haya acabado, algún jugador haya logrado el tema de conseguir el éter. De hecho, si sois malillos, en 3-4 turnos puede ser que ya un jugador haya conseguido el objetivo. Bueno, antes de que se me olvide, he hecho un pequeño corte porque me he despistado. Cuando cojamos, o sea, cuando levantemos la carta del día, que es la de los eventos, todos los jugadores mirarán sus cartas personales, elegirán una, y esa será la que tendrán activa durante el resto de la ronda. Después viene la segunda fase, que es la fase de refuerzo. En esa fase, los jugadores, en la primera ronda no, pero imaginaos que no es la primera ronda, conseguirían un nuevo dado, o sea, una nueva unidad. Los dados estos chiquititos, ya os he dicho que se llaman unidades, básicamente son soldaditos pringados, y 2 proteínas. Cuidado, porque me parece recordar que solo hay 2 tipos de tokens. Está este y este. Este, ¿veis que tiene solamente una cadena como de ADN? Pues esto es una proteína. Y este como que tiene 5, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5, que es 5 proteínas. Entonces, 2 fichitas chiquititas para este jugador. Y de momento la cosa se queda así. Todos los jugadores eligen, o sea, cogen lo mismo. Una unidad y 2 proteínas, siempre teniendo en cuenta que los recursos que hay en el tablero y la cantidad de unidades de los jugadores son todo limitantes. Tercera fase, la fase de los mercenarios. En esta fase, siguiendo el orden de turno, empezando por el jugador inicial, tendrán que decidir si quieren o no comprar un mercenario para el resto de la ronda. Al final de la ronda se devolverá y ya está, no pasa nada, ¿vale? ¿Cómo se compra ese mercenario? Pues empezando por el jugador inicial, ya os he dicho. Mira, pongamos que quiere el naranjita, pues tendrá que dar una proteína y un recurso naranja, que es básicamente un cristal. ¿Que queremos el morado? Pues esto, o sea, una proteína y un plasma. ¿Que queremos el blanco? Pues un cristal y una proteína.
Y cada dado tiene su propia carta de personaje, ¿vale? No me voy a preocupar ahora mismo en leeros ese tipo de cosas porque creo que no aporta nada al tutorial. Y bueno, pues pasemos a la siguiente fase. La cuarta fase, la fase de colocación. Empezando por el jugador inicial, vamos a tener que decidir si queremos colocar las unidades que tenemos aquí en activo en la zona del tablero o no. Si vamos a colocar, tenemos que decidir un área del tablero en la que queremos colocar y colocaremos tantos dados como queramos ahí. Si queremos colocar todos, los colocamos. Que no queremos colocar todos, que queremos colocar dos, colocamos dos. Que queremos colocar uno, colocamos uno. Condición: cuando hayamos decidido una zona, pasa al siguiente jugador, al siguiente, y cuando nos toca a nosotros no podremos volver a colocar dados en esa zona en la que hayamos colocado dados. Tendremos que elegir otra zona del tablero. Además, si hemos elegido pasar en la primera parte, o sea, imaginaos que yo empiezo, paso, le toca al siguiente, pone, el siguiente pone, el siguiente pone, me toca otra vez a mí, y yo no puedo, o sea, no me vuelve a tocar a mí, porque yo ya he pasado. Esto es como en el Skyline 3000, una vez que pasas, has pasado, te fastidias, ¿vale? Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplito con dos jugadores, como si tuviera el jugador amarillo y el jugador rojo. Aparte, os tengo que explicar una cosa, es que las áreas, el tablero tiene diferentes áreas y en cada área hay un límite diferente de jugadores que puede tener cabida en ella. La zona de los hilos, que básicamente es perteneciente a cada jugador, solo cabe el jugador dueño y otro jugador. Es decir, que el jugador dueño podría tener un dado ahí, pero otro jugador también podría poner un dado en el silo como que le está atacando, ¿vale? Esto es lo que os decía antes de que hay una interacción directa. Otra de las zonas del tablero es esto, que es lo que ellos llaman biosfera. Del resto de sitios no os voy a decir nombres porque no me acuerdo, me parece. Pero bueno, si os dais cuenta, aquí hay posibilidad de que quepan 4 jugadores. El límite de dados que ellos quieran poner y pueden entrar 4 jugadores. Si os dais cuenta, tiene un iconito como de objetivo verde. Esto significa que aquí, por mucho que haya jugadores distintos, no hay dominancia, no hay pelea. La dominancia os la explicaré antes. O sea, después, mejor dicho. Después tenemos esta otra zona, la zona naranja, que si os dais cuenta tiene la cabida solamente para 2 jugadores. Es decir, si hay 2 jugadores puestos, un tercer jugador no se podrá meter en esa zona. Y en esta zona lo importante es que el punto de mira está en naranja. Los puntos de mira en naranja quieren decir que solo va a haber enfrentamiento entre los jugadores si hay dominancia. Y la dominancia aparece en el momento en el que hay un dado de jefe, ¿vale? De héroe. Después tenemos la zona de los cristales. Si os dais cuenta, esta zona también tiene cabida para dos jugadores y le ocurre lo mismo. Es una zona con dominancia. En el momento en el que haya un héroe, hay pelea. Si hay 2 jugadores, si no, no ocurre nada. Luego tenemos esta otra zona, la zona del plasma, que también caben 2 jugadores y le ocurre lo mismo. Solo hay dominancia, solo habrá pelea si hay un jefe. Después tenemos la zona de la ciudad, que está dividida en factoría y mercado. En la factoría básicamente lo que haremos será duplicar los dados estos de unidades. O sea, que tendremos más oportunidades en el siguiente turno posiblemente. Y en el mercado lo que hacemos es o compramos cartas de favor o vendemos recursos que tengamos a cambio de otros recursos que haya por aquí, ¿vale? El problema de esta zona es que para empezar solo cabe un dado por jugador. Queda más o menos claro si os dais cuenta porque tienen flechitas dibujadas. Lo que pasa es que están un poco difusas, esto hay que decirlo, pero bueno, tienen flechitas dibujadas y se nota que hay como 4 espacios dentro de la zona del mercado y otros 4 espacios bien divididos dentro de la zona de la factoría. Es importante una cosa y es que tenemos que tener en cuenta que si en alguna de las dos uno de los jugadores pone un héroe, solo los héroes van a poder hacer la acción en esa zona. Es decir, que si por ejemplo tenemos esto así, el del mercado podrá hacerlo, pero, incluso lo voy a poner así para que esté más claro, los 2 del mercado podrán hacerlo, pero si tenemos esto así, solo los jugadores que tengan el dado del héroe en esa zona van a poder hacerlo. No va a haber pelea, pero sí, digamos que excluyen al resto de jugadores. Y nos queda la parte más importante, que es esta.
la zona del éter. Ahí caben 4 jugadores, pero siempre va a haber pelea, porque es la zona del punto de mira rojo. Ahí, como es el objetivo real del juego, pues digamos que siempre va a haber gresca. Bueno, pues vamos a hacer un ejemplo de colocación. Como os he dicho, empieza el jugador inicial con los dados que tiene en la zona de juego, o sea, en su zona de cosas activas, que es básicamente su cartoncillo, y pongamos que pone 2 aquí, en la zona de la biosfera. Pasa el turno al siguiente jugador, que tiene estos dados, y pongamos que pone 2 aquí, en el centro. Pasa, le toca al siguiente. Este lo va a poner también en el centro, porque haya un poco de gresca. Le toca otra vez al amarillo, y el amarillo ya no puede poner en medio para tener más superioridad con respecto al otro, básicamente porque, como ya tiene dados amarillos en la zona del medio, no puede colocarlo, ¿vale? Pues vamos a poner, por ejemplo, un dado aquí, ¿vale? Le toca al rojo, y el rojo, por fastidiar, lo va a poner también ahí, porque sabe que con esta, al poner el héroe en la zona en la que ya hay dados chiquititos, lo que está haciendo es bloquear las acciones del dado chiquitito. Le toca al amarillo, y el amarillo, por ejemplo, pues se viene también aquí. El rojo decide pasar, bueno, mejor pone, o sea, en este juego intentad agotar todos vuestros dados, porque básicamente son las acciones que vais a poder hacer para recolectar cosas, y el amarillo lo pone, bueno, qué leche, lo vamos a poner aquí para que veáis un poco la diferencia entre dominancia y no dominancia. Y pasamos a la quinta fase, fase del movimiento. En este caso, empezando por el jugador inicial, podrá decidir gastar Coltan para mover los dados que tiene en el tablero. Es decir, en la primera ronda no vais a poder hacer nada porque no tenéis recursos, pero a lo largo del juego sí podréis hacerlo. Ojo, porque esto, que en principio suena muy interesante y le da un toque de estrategia al juego, es complicado porque necesitáis tener Coltan. Y aparte de tenerlo, no es en plan gastas Coltan y ya mueves lo que te dé la gana, sino que por cada dado que muevas de unidad tendrás que gastar un Coltan. Por cada dado que quieras mover tuyo de mercenario tendrás que gastar 2 Coltan. Y si lo que quieres es mover a un mercenario, o sea, a un héroe, tendrás que gastar 3 Coltan. Es muy importante tener eso en cuenta, porque suena poco, pero al final no es moco de pavo. También os digo una cosa, y es que con los dados, si tenéis un poquito de suerte, vais a generar muchos recursos, ¿vale? Dicho esto, ¿cómo se mueve? Pues imaginaos que tenemos todo el Coltan del mundo y queremos desplazar cosas. Es muy sencillo, tenemos que mantener los límites habituales de la zona. Si queremos llegar a un silo y en ese silo ya hay un dado de otro jugador que no sea el jugador dueño del silo, no podemos entrar ahí porque ahí el límite es que estén los dados del jugador dueño del silo y los de otro jugador. Si queremos entrar en una zona limitada, por ejemplo, en una zona como esta, que es límite de 2 jugadores, si somos el rojo podemos, porque ahora mismo solo hay un jugador amarillo, habría rojo y amarillo. Si el jugador verde quisiera meterse, no podría porque habría rojo, amarillo, y el verde no, porque el límite son 2. Si está este caso, por ejemplo, y somos el verde, le ocurre lo mismo, ¿no? Zona limitada para 2 jugadores, no podemos meternos en una zona que está limitada a 2 jugadores y ya hay 2 jugadores. Pero si somos el amarillo o el rojo, sí podemos meternos aquí. A la hora de meternos, tenemos que tener en cuenta que yo puedo coger este dado, gastar los Coltan necesarios, y meterlo donde me dé la gana, indiferentemente de que esté adyacente o no, ¿vale? Esto es importante porque aquí no existe la adyacencia, no importa. Y otra cosa importante es que el jugador que ha empezado moviendo, o sea, el jugador inicial es el que empieza decidiendo si va a querer mover o no, y tendrá que mover todas las cosas que quiera mover. Le toca al siguiente jugador, tendrá que mover todas las cosas que quiera mover, le toca al siguiente, le toca al siguiente. Y en el momento en el que el último jugador resuelva todos sus movimientos, en caso de que quiera hacerlo, pasamos a la sexta fase, que es la resolución. Esta sexta fase funciona exactamente igual que la anterior. Empezando por el jugador inicial, resuelve todas sus acciones, después el siguiente, después el siguiente, después el siguiente. Así, muy fácil. Tampoco creáis que hay diferencia porque un jugador empiece resolviendo antes las acciones que otro, ¿vale? O sea, realmente la cosa de ser el primero
la fuerza de eso está en colocarte en el terreno antes que los demás. De todas maneras, al final de lo que es una ronda, el jugador que ahora era inicial pasa el token al siguiente jugador. Perdonadme porque he tenido que meter un corte, porque la memoria se me ha llenado. Sí, lo sé, tengo que buscarme una tarjeta de memoria más grande, pero de momento lo que es el partner no me da. El caso es que estábamos con la fase de resolución y el jugador que está en esa fase, con esa fase activa, tiene que resolver los combates, las extracciones, las clonaciones, las compras, todo lo que hay ahora mismo en el tablero, donde él tiene daditos, tiene que resolverlo. Después pasar al siguiente jugador, al siguiente y ya está. Así que estamos con el jugador rojo, así que vamos a empezar con el tema de la extracción, porque ahora mismo es lo sencillito, estamos solos, ¿vale? O sea, zona verde, ¿qué se hace aquí? Lanzaremos todos los dados que tenemos en esa zona, en la zona de extracción. Como estamos solos no hay pelea, y aunque hubiera pelea, es zona verde, no hay problema, ¿vale? Tiramos los dados y sacamos esto. Ojo, porque nos podría haber salido esto. Si sale esto, solo contamos los puntos negros. Si veis que hay un punto con un hueco en medio, estos dados solo funcionan enteros, es decir, como si fuera ahora mismo en cuestiones normales, este tipo de dados solo contaría como 2, pero hay ciertas cartas de favor, me parece, y de lo que es los propios jugadores, que harán que este punto vacío sí cuente, ¿vale? O sea que habíamos sacado de todas maneras, no me acuerdo, tiramos de nuevo. Mira, pues fácil, hemos hecho esto, nos ha salido un 2. Si los puntos blancos contasen, habríamos sacado un 4. ¿Veis la diferencia, no? Pues hemos sacado esto y como estamos en esta zona nos fijamos en el puntito dorado. ¿Cuánto cuesta extraer proteínas? 1. Pues 2. Entre 1, 2. Esto quiere decir que ganamos 2 proteínas. Por cierto, he quitado los cacharros estos básicamente para que lo veáis mejor, ¿vale? Ganamos 2 proteínas, pues yo qué sé, se lo ponemos en cualquier lado del tablero, incluso ahí, en la zona de proteínas, ¡qué leche! Para no olvidarnos de que esto ya lo hemos hecho, hemos resuelto esto, pues va los dados a nuestro panel de jugador. Siguiente zona. Pues, por ejemplo, vamos a dejar lo que es la ciudad para el final, porque quizás es lo más tontuno, lo que menos interesa, y nos vamos a centrar en esta zona, o en esta otra, como queráis. Si os dais cuenta, vamos a empezar por esta. En esta zona hay 2 dados chiquititos de los jugadores. ¿Qué ocurre? Que como está en una zona de punto de mira naranjita, si aquí hubiese, en lugar del dado chiquitito, el contrario hubiera jugado un dado grande, o nosotros hubiésemos jugado un héroe, lo que haríamos sería básicamente pelearnos. Pero como no hay héroe, sencillamente no hay combate. Y los dos vamos a tirar nuestros dados de forma normal, ¿vale? Así que yo tiro primero y me sale que gano 1. 1 del moradito. Pues nada, 1 de plasma para la saca. ¿Qué hacemos con el dado? Aquí. Perdonadme que he ido muy rápido con el tema del plasma. Habíamos sacado un 1, ¿verdad? 1 entre el coste de extracción del recurso, que son 2, no llega a 1, pero el problema es que en este juego no te aclaran exactamente, por lo que es las reglas no te aclara qué es lo que harías ahora, si te llevas nada o te llevas 1. Pero con los ejemplos que dan a entender que el mínimo que te vas a llevar siempre es 1, con lo cual te lo vas a llevar. A menos que tu trabajador trabaje 0, entonces yo entiendo que en ese caso sí que te llevas nada. Pero si ha trabajado un poquito, pues qué mínimo que te llevas 1, ¿no? Porque si no enlentece mucho el juego, creo yo. De todas maneras, esto a vuestra elección. Y ahora llega la zona de la falla del éter, que es una zona muy importante del juego, porque básicamente, como ya os he dicho, según el número de jugadores vamos a ganar cuando un jugador en concreto consiga tener la cantidad de éter que necesite al final de lo que es la ronda. Bueno, pues si hubiese más de un jugador dentro de esta zona, hay pelea sí o sí, porque estamos en una zona de punto de mira rojo. Ahí más adelante os explico, ahora después os voy a explicar cómo es la pelea. En el caso en el que de que solo hubiese un jugador, el jugador básicamente lo que hará será lo que ellos llaman canalización del éter. Coge unas fichas del éter y si tienes 2 cristales puedes soltarlos y a cambio te llevas una segunda ficha de canalización. No vale, o sea, de éter, perdón. No vale que sueltes 4 cristales y te lleves 2 fichas de éter, ¿vale? Simplemente el máximo son 2.
Pero no se ha dado el caso. La realidad es que había 2 jugadores, por lo tanto, los 2 jugadores se van a pelear. ¿Cómo lo hacen? Lanzan sus dados. Si hay 3, los 3 lanzan sus dados. Si hay 4, los 4 lanzan sus dados. Y el que más, o sea, el que consiga la puntuación más alta, es el vencedor. Tiramos y... Antes de enseñaros qué es lo que han sacado, hay varias opciones. Que haya vencidos y no vencidos, y que haya empate. Los combates son en todos lados. Aquí, 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 aquí. Y en los silos son iguales. Tiramos los dados y si hay ganador y perdedor, no hay problema. Que hay empates. En el caso de empates, aquí, en la zona del éter, el poseedor del dado será el vencedor. Si nadie es dueño del dado, no hay vencedor. En el caso de los silos, se entiende que el jugador dueño de ese silo barre para casa, ¿vale? Entonces, en caso de empate, ha ganado el defensor. Y en el resto de sitios, en caso de empate, el vencedor es el jugador que primero puso los dados ahí. Así que en mi opinión, aquí le falta un circulito o algo en las zonas estas para que tú digas, vale, pues yo soy el primer jugador que ha puesto los dados, un dado lo pongo en ese círculo, el resto da igual en la zona, pero no está, y tampoco voy a coger un boli y lo voy a dibujar, así que os diría, pues ponerlo siempre, yo que sé, en la zona más a la izquierda del mapa, el primer jugador que lo ponga, y así sabréis que ese ha sido el primer jugador en colocarse, para caso de dudas, ¿vale? Pero bueno, esto ya es cosa vuestra, buscaros las habichuelas y si tenéis buena memoria no hace falta que hagáis tontería de esta. Yo es que soy muy desmemoriado, imaginaos con 4 personas ya es una locura, ¿vale? Dicho eso, pues jugador amarillo ha sacado un 3, porque los puntos blancos no cuentan, y el jugador rojo ha sacado un 4. Esto quiere decir que el rojo se queda ahí porque ha salido vencedor. Ahora vamos a ver qué ocurre, ¿vale? Porque una vez que se resuelve el combate y hay un vencedor, ese vencedor podrá hacer una extracción de la zona, ya sea amarilla, roja o incluso de un silo de otro jugador. Ahora os explico cómo va eso, ¿vale? Es el momento de robarle algo a los otros jugadores, es muy molón también. Pero los perdedores no se van así de risita, ¿no? O sea, han sufrido una pérdida. Y aquí hay una cosa importante que en este caso no se va a dar, es que te pueden causar heridas. Para el tema de las heridas he modificado un poco la tirada de los dados. Supongamos que el jugador rojo ha sacado un 6 y el jugador amarillo ha sacado un 4. ¿Qué ocurre con las heridas? Tú, como jugador perdedor, te tienes que fijar en los dados que tú tienes, en la numeración que tú has sacado, frente a la numeración que ha sacado el ganador. Es decir, que si hay varios jugadores, yo miro mis dados y miro los del ganador. Ya está, no miro los de los demás. Cada uno que mire sus dados con respecto al ganador, ¿vale? Así es facilillo. Por cada 2 puntos de diferencia que haya en la tirada del perdedor respecto de la tirada del ganador, el perdedor sufrirá una herida, que quiere decir que una unidad ha sido herida, la otra no pasa nada, va a reserva tal cual, ¿vale? En este caso tenemos 4 puntos frente a 6, ya os he dicho que lo he modificado, pues de 4 a 6 faltan 2, ¿verdad? Esto quiere decir que uno de los dados sufre herida, el otro dado iría a lo que es la zona del tablero del jugador como reserva, o sea, como que los podrá usar en las siguientes rondas. Pero el que está herido, para que no muera, porque aquí mueren las tropas, tendrá que usar un plasma. Si no tiene ese plasma, el dado va directamente a lo que es la zona esta de reserva, que ya sabéis que conforme en la fase de refuerzo, los jugadores van a ir recuperando dados. Y aparte, si nos venimos a la zona esta de clonación, podremos recuperar dados también. Pero bueno, de momento lo habríamos perdido porque no tenemos ese plasma, ¿vale? ¿Y qué pasa con el jugador vencedor? Pues dependiendo de la zona del tablero en la que haya vencido van a suceder ciertas cosas. Por ejemplo, si es una zona de extracción como la naranja, la morada o la amarilla, sin relanzar los dados, con la tirada que nos haya quedado en el combate, la dividimos entre los costes de extracción de la zona en la que nos encontremos y esos son los recursos que nos llevamos. Como veis es la diferencia de entre que haya combate y no vamos a lanzar un dado, o sea, los dados expresamente para extracción. De todas maneras, lo que estáis haciendo al final de cuentas es lanzar un dado, ¿vale? O los dados que hayáis echado. En el caso de que sea un silo en donde hemos vencido, si somos el jugador atacante, pues, o sea, si somos el vencedor, no hay tutía, simplemente hemos logrado que no nos roben nada. Pero si somos el atacante, vamos a robar ciertos recursos de una manera que ahora después os voy a comentar cómo funciona.
Y en el caso de la zona del éter, para empezar, si no hubiese habido combate, habríamos cogido nuestro éter y se ha acabado. Pero ha habido un combate, el vencedor se lleva el dado del éter. Se lleva la ficha de que el dado es suyo, y se lleva el dado. Y va a su zona de dados activos. Este dado es importante saber una cosa, y es que si lo usamos, solo se puede usar en la zona del éter. Y en caso de que lo usemos y más adelante haya otro combate, si nos ganan en ese combate, el dado pasa al nuevo dueño, ¿vale? O sea, que nos lo pueden quitar y probablemente si lo usamos nos lo quieran intentar quitar, defenderlo con capa y espada. Más que nada porque es un dado más como una especie de acción extra que tienes aquí como jugador, ¿vale? Vale, tenemos el dado. Lo siguiente es, robamos un éter, y lo de antes, si tenemos 2 cristales, podemos llevarnos un éter extra. Esto no te lo pone en ningún lado de las reglas, pero yo doy por hecho que si aquí, aquí y aquí puedes extraer normalmente como si hubieras lanzado, aquí puedes robar éter como si no hubiese habido ningún combate. Bueno, resuelto, nos llevamos nuestro éter, no tenemos cristal con el que conseguir chismes extras, con lo cual fuera. Y nos venimos a estas dos zonas. Imaginemos que aquí hay otro dadito, ¿vale? Sencillamente porque si no, no os puedo explicar correctamente esta zona, ¿vale? La zona azulita esta, es la zona donde se hace la clonación. La clonación, como estáis, bueno, no sé si lo estáis viendo ahí, pero básicamente es que podemos comprar un nuevo dado a cambio de 4 de proteínas. Los verdes, estos. Después tenemos esta otra zona en la que es el mercado. Como os dije antes, en el momento en el que haya un dado de héroe, el resto de jugadores ya no podrán hacer sus acciones, con lo cual esto iría a lo que es la zona de dados activos del jugador amarillo y listo. Y los jugadores que hayan quedado con los héroes aquí podrán hacer su acción de compra aquí. Aquí ocurre exactamente lo mismo, ¿vale? Con el tema de la clonación es importante que sepamos que, vale, yo tengo mi dado ahí, puedo pagar 4 por un dado, pero también puedo pagar 8 por 2 dados, o puedo pagar otros 4 más por 3 dados, o otros 4 más por 4 dados, ¿vale? No hay límite, simplemente lo que tengamos y queramos. Ojo, con las proteínas no las gastéis a tontas y a locas porque después hay que alimentar. Estos son tropas y quieren comer y si no se te cabrean y se mueren, ¿vale? En lugar de irse se mueren, son tontos. Y ya por cerrar el tema de la ciudad, terminamos con lo del mercado, que ahí el jugador que se haya colocado y que tenga la opción de hacerlo, porque ya sabéis que el amarillo se ha colocado y no puede hacerlo, tiene disponibles 2 acciones que son combinables o por separado. Es decir, puedes hacer la acción 1 y la acción 2, o puedes hacer 2 veces la acción 1, o puedes hacer 2 veces la acción 2. Una de las acciones es comprar una carta de favor. Cada carta de esta te cuesta un cristal. Un cristal es esto, ¿vale? Es decir, que si tienes 2 cristales, puedes hacer 2 compras de carta de favor. Estas cartas son cosas extra que de alguna manera te van a ayudar en la partida fuera de regla. Bueno, puede ser interesante, pero tú no sabes lo que te va a tocar hasta que lo compras. Y la segunda posibilidad es que intercambies la cantidad que te dé la gana de recursos a cambio exclusivamente de un recurso. Con recursos me refiero a naranjitas, morados, amarillos y verdes. El éter no es un recurso. De hecho, los recursos tienen costes de extracción, que son las pelotillas estas. O sea, que el éter, no nos confundamos, no es un recurso. Pero en caso de que tengáis dudas, aquí abajo, en lo que es el resumen, os dicen qué es lo que podéis comprar en esta zona, ¿vale? O sea, es facilillo. ¿Cómo se hace? Básicamente, pues, vamos a ver, vamos a ponernos así y os voy a hacer un pequeño zoom. Bueno, pues estáis viendo aquí, ¿no? Si queremos una carta de favor, cuesta un cristal. Si queremos comprar un cristal necesitamos intercambiar recursos por valor de 4. Si queremos intercambiar, o sea, si queremos conseguir un recurso de estos, un coltan, pues necesitamos intercambiar recursos por valor de... Creía que estaba manchado. Por valor de 3 de extracción. Si queremos un plasma, necesitamos recursos por valor de 3. Y si queremos una proteína, recursos por valor de 2. Si os dais cuenta, siempre te piden un recurso más. Digamos que aquí conseguir los recursos es más caro que conseguirlos arriba en el tablero. Para finalizar, los jugadores, si tienen mercenarios, los devolverán a la zona de la ciudad para que estén disponibles para la siguiente ronda.
Tenemos que saber que ni el dado del éter ni el dado de héroe necesitan ser alimentados, pero todos los pringaillos, estos que tenemos en nuestra hoja de jugador, tienen que ser alimentados. Y por cada dado que queramos alimentar, necesitamos pagar 2 de proteínas. Es decir, que como solo tenemos 2 de proteínas, pagamos 2 de proteína, estos 2 se quedan en nuestro tablero de jugador y el resto de dados, como no hemos podido alimentarlos, pues la han palmado. Quedan disponibles para más adelante poder volverlos a comprar. Lo que es el token de jugador inicial pasa al siguiente jugador y, como estamos en la fase 7, pasamos de nuevo a la primera, generando un nuevo día, porque ha pasado al día siguiente, se cambian las condiciones de esa ronda y nueva ronda. Así hasta que consigamos conseguir el éter que queremos, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya gustado lo que es el tutorial, que os haya quedado claro. Si tenéis alguna duda, abajo tenéis los comentarios, dadle like si os ha gustado, compartidlo por ahí si lo consideráis adecuado y nos vemos el próximo día. ¡Buen camino!